¿Cómo de verde estás? ¿Estás verde con la respuesta a por qué el clima está cambiando? ¿O verde porque ya hace suficiente para transformar la inacción en acción climática? ¿O verde porque tus acciones son muy respetuosas con el medio? ¿O verde esperanza? Estés como estés, te damos la bienvenida a este podcast en el que hablamos de acciones muy reales para transformar la preocupación en acción por el planeta. Yo soy Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora. Y yo, Irene Baños, periodista ambiental y también divulgadora, y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que se centra en mostrar una mirada positiva del mundo, todo mientras nos une. Y hoy no estás verde, hoy estás amarilla. Bueno, para quienes nos escuchen, claro, no nos están viendo, pero vienes con una chaqueta amarilla como el sol. Hoy, exactamente, hoy tengo ganas de iluminar, ¿no? Luz que necesitamos para el tema del que vamos a hablar hoy, huertos urbanos. ¿Tú sabes que hay muy poca población en España que vive en entornos rurales? Pues sí, la verdad es que a pesar de tener muchísima parte rural en este país, lo cierto es que un 80%, si no me equivoco, vive en la ciudad. Porque siempre se nos dice que en torno al 50% de la población mundial, o más del 50% de la población mundial vive en entornos urbanos y que se espera que en torno a 2050 aumente ese porcentaje al 70%. Y claro, dices, Olín, pero si en España se ha superado desde hace un montón de tiempo ese valor, ¿no? Es que por mucho que nos hayamos trasladado toda la población a las ciudades, la comida no es que se produzca precisamente en la CAPI. Y uno de los temas mainstream cada vez que hablamos de qué podemos hacer desde los entornos urbanos para reducir nuestra huella, para luchar contra la crisis planetaria, es los huertos urbanos, que hay un montón, ¿no? En las ciudades, cada vez hay más. Pero ¿sabrá la gente lo que es un huerto urbano? ¿Realmente somos nosotras que vivimos un poco en nuestra ecoburbuja? Yo creo que sí, ¿no? Que huerto urbano yo creo que es algo bastante extendido, ¿no? ¿Tú Habrá que preguntar primero a las personas que están en las redes sociales, ¿cuáles son? Podéis seguirnos en nuestro Instagram, Estamos Muy Verdes, y también en el Instagram de Good for Good y en su YouTube, donde además tenéis un montón de contenido optimista mostrando un montón de cosas que nos unen como humanidad. Pero volviendo a nuestro tema, que nos cuenten si ellos saben qué son los huertos urbanos. Y de todas maneras, claro, tú piensas, un huerto en una ciudad como Madrid, con la contaminación que hay, es muy apetecible, ¿no? Claro, tú te comerías un tomate de... Es que nos encanta este tema porque nos va tan... tomate, claro. Oye, que perfecto. Pues vamos a ver qué opina la gente que se pasea por la calle, ¿no? Pues venga, vamos al tomatódromo. ¿Qué opinas de los huertos urbanos? ¿Perdón? Me encanta que en la ciudad haya espacios verdes. Un huerto urbano, no tengo ni idea qué es. Supongo que será una huerta pequeña en una ciudad. Pues la verdad es que es una idea bastante interesante porque eso contribuye a que haya más oxígeno en el planeta. Vamos, me parece una muy buena alternativa, algo que está muy bien, lo que pasa es que no se fomenta lo suficiente. Pues nunca me ha interesado especialmente, pero yo creo que va a ser parte del futuro, ¿no? Que todo lo que podamos aprovechar al final para cultivar alimentos, pues me parece lógico. Eso sí, en ciudades como Madrid lo veo un poco difícil porque el metro cuadrado está muy cotizado. Con los vehículos y con los gases que se eliminan, no sé si los productos serían muy saludables. ¿Tú sabrías cómo tener uno? Pues la verdad es que no mucho, pero tengo a gente a mi alrededor que sí que sabría. Puedo preguntarles a ellos si algún día me animara a hacerlo. Creo que no es complicado, creo que sí. Ni idea. Yo tengo jardín en mi casa y lo tengo absolutamente yermo. Lo intento, pero no me crece nada. Sí, o en casa tengo algunas cosas plantadas y he participado en algún huerto urbano, pero creo que me haría falta un poco de formación. ¿Y tú te comerías un tomate que crece en Madrid, en medio de Madrid? Sí, ¿por qué no? Yo he ido en bastantes sitios y he de decir que no noto especialmente la contaminación aquí en Madrid. Sí, se supone que el nutriente le viene más de la luz, del sol y del agua, ¿no? De la tierra. Como tal, el aire no es tan importante, creo yo. Y si está bien cuidado, sí, sin ningún problema. Hombre, mejor estarían en Guadalajara, pero sí, creo que los espacios están bien elegidos y que sí, que yo me los comería. Depende de qué ciudad. Si es Madrid, yo no comería, por ejemplo. Pues la verdad es que sí. No, tampoco es que haya tanta diferencia. Si sabe igual que el de un huerto, ¿por qué no? Madre mía, que no me lo puedo creer. Tengo que sacar el tomate verde.
No Te lo me he dicho, pero no a me ver, has hecho caso. pero Irene, es que, no sé, me parecía como muy obvio lo que eran los huertos urbanos. Yo pensaba que todo el mundo sabía lo que era. Pues no todo el mundo lo sabe, está claro, y lo bueno es que sí que hay gente dispuesta a sumarse a la iniciativa, ¿no? Y a comer tomates urbanos. En eso estamos maduros. ¿Tú qué En eso tomates estamos sabes? bastante maduros. Pero la que está muy madura en este tema es nuestra invitada de hoy, Es Almudena Orden. Almudena Orden. Bienvenida, Almudena, es un placer que estés aquí hoy con nosotras. Muchas gracias, encantada. Almudena estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Politécnica de Madrid, pero además luego estudió Integración Social, lo cual le permite aunar sus dos pasiones, la agroecología con la pedagogía activa, la participación social, sobre todo eso para crear vida. ¿Qué hay más bonito que eso, Isabel? Crear huertos urbanos y vida en ciudades como Madrid, en la que a veces nos parece que todo es más gris que verde, ¿no? Sí, efectivamente. Tía Almudena, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues viendo un poco, podría girar el tomate verde y el tomate rojo, ambos, porque viendo un poco hay gente que no conoce muy bien lo que es un huerto urbano, pero en cuanto se lo explicas un poquito, es verdad que se ve que sí que todo el mundo tiene una conciencia. Hablaban mucho también de si realmente comerían los tomates los huertos urbanos o no. Bueno, los huertos urbanos a veces son sitios en los que se cultivan alimentos, pero también se cultiva mucha convivencia. O sea, que al final no todo el mundo le interesa comerse el tomate. Eso sí, yo creo que depende de qué sitios, al final a veces es más sano un tomate en un huerto urbano, podría ser, que un tomate comprado en otro sitio en el que no sabemos lo que le están echando ni cómo lo están cultivando. O sea, que yo creo que se pueden comer los tomates de los huertos urbanos. Claro, porque vosotras sabéis muy bien cómo se hacen esos tomates porque formas parte de la cooperativa El Bancal que gestionáis los huertos urbanos del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Surgió la idea de que podíamos unir el concepto de la agroecología, el concepto de enseñar un poco cómo se cultiva, que muchas personas de la ciudad eso no lo tienen claro porque nunca han tenido un sitio donde cultivar, y aunar también los beneficios que puede tener hacer las cosas de forma conjunta. Y entonces a partir de ahí surgió nuestra idea de participar en centros educativos, en centros de mayores, en centros de Madrid Salud, y ahora estamos participando junto con el Ayuntamiento, el área de Educación Ambiental, en el proyecto de huertos comunitarios de Madrid. Qué chulo, me encanta la idea, porque además esto sí que es acción colectiva, acción comunitaria, ¿no? Demuestra que la transformación que necesitamos no es solamente tecnológica, sino ecosocial. O sea, fascinada con este proyecto. Sí, porque además, ¿cómo lo recibe la gente? En general la gente lo recibe pues, con muchas ganas, sobre todo el comienzo de crear el espacio, ¿no? De que tienes un solar vacío y tienes pocas herramientas, pero tienes mucha ilusión, ¿no? Y luego poco a poco, según va evolucionando, hay que empezar a trabajar el grupo, porque al principio el grupo tiene un fin en común, pero luego hay que empezar también a trabajar un poco cómo vamos a cultivar, qué espacios vamos a utilizar, con qué gente contamos, si de repente alguien siente que somos demasiadas personas o siente que no todo el mundo hace lo mismo. Entonces, hay que trabajar tanto la tierra, que es muy importante, como la convivencia. Volviendo un poco a la base de todo, como hemos visto que la gente no tiene claro qué es un huerto urbano, por ejemplo, si yo me planto en mi terrenito 3 patatas o 3 tomates, ¿eso ya es un huerto urbano o qué se considera huerto urbano realmente? Bueno, huerto urbano yo creo que se puede considerar todo. Si lo plantas tú y tienes luego un número de gente que se une a tu acción y entonces puedes seguir trabajando, pues podría ser un huerto urbano, perfectamente. En Madrid hay muchísimos que salen de forma espontánea porque hay solares vacíos o lo único que hay es gente que los utiliza para estar ahí o gente que pasea a los perros y a veces al ver un solar así vacío pues no se dedica a recoger los excrementos de los perros. Pues esto transformar en un huerto urbano es bastante interesante. Luego dentro del Ayuntamiento de Madrid hay algunos que el Ayuntamiento sí que desde el año 2012 se empezó a hablar con el Ayuntamiento para que esos huertos que habían salido de forma espontánea se cedieran como un terreno dotacional que se podía utilizar para huerto urbano. Y entonces a partir del 2014 es cuando empezaron a surgir huertos urbanos en los que el Ayuntamiento sí que participaba, en los que les daba un apoyo, en los que había un seguimiento y en los que les exigía también una serie de normas, como que fuera todo cultivo agroecológico. ¿Qué significa que sea agroecológico? Bueno, la palabra agroecológico es una palabra que utilizamos mucho nosotras en el Bancal. Además, nuestro nombre es el Bancal Agroecología, o sea, nuestro nombre completo. Fíjate. Porque la agroecología nos gusta mucho, porque la agroecología es algo que une lo que es un cultivo ecológico, que es un cultivo en el que tú te preocupas de qué tierra estás, de qué semilla, de qué tierra estás utilizando y de que sea todo ecológico, no utilicen productos químicos de síntesis y que luego también las semillas sepas un poco de dónde vienen. Eso sería como una definición muy simple de lo que es la ecología.
Pero la agroecología una también un poco cómo se trabaja, ¿no? Qué personas, qué situaciones tienen las personas que lo están trabajando. Entonces también metemos ese perfil social de que haya unas condiciones éticas para las personas que trabajan. Entonces la ecología puede ser un sello y ya, y la agroecología suma un poquito más. De también preocuparte por cómo se está haciendo y cómo conviven, pues eso, las personas que trabajan en la agroecología. Claro, porque al final, como estáis trabajando con personas, a lo mejor esto tiene algunas sorpresas, ¿no? O sea, que no solamente estáis trabajando en temas relacionados con el medio ambiente, sino que trabajáis cuestiones sociales con la gente que está dentro de los huertos. Nosotros trabajamos en huertos urbanos, como estoy hablando antes, sino que también trabajamos en centros educativos, en centros de Madrid Salud, que se llaman, que son centros del Ayuntamiento de Madrid, como centros de salud, pero que tienen como una pedagogía más preventiva, ¿no? Preventiva, no una pedagogía curativa. Y entonces ahí hemos descubierto que realmente el huerto para mucha gente es unas ganas de tener más tomates y para mucha gente es una excusa para convivir, para aprender, para llenar su tiempo. Salir al aire libre, ¿no? Un poco Sí, también. Incluso con gente joven que trabajamos en institutos, en colegios, pues además de ese aprendizaje que yo creo que es necesario a los niños y niñas y adolescentes de ciudad, pues también yo creo que les acerca un poco algo que a lo mejor los niños y adolescentes muchos están muy lejos, ¿no? Que es trabajar la tierra, tocar la tierra e incluso trabajar un poco la paciencia, ¿no? Ver cómo tú pones una semilla y mañana no está. Claro. Muchos niños y niñas hablan del juego este, ¿cómo se llama? El Minecraft. ¿Ah, sí? Y entonces les hace mucha gracia, pero luego hay que enseñarles que la semilla no va a tardar una partida más en salir, sino que poco a poco irá creciendo, y eso es un aprendizaje también. Que tenemos una desconexión brutal, lamentablemente. Sí, pero ahora también es verdad que se está perdiendo mucho que nuestros padres, nuestros abuelos tengan huertos y tú veas realmente cómo crece una pera, de dónde vienen los higos. Pero ahora es verdad que en los colegios, por ejemplo, está cada vez, de unos años a que nos llevamos varios años trabajando, cada vez hay más colegios que tienen huerta, y eso, bueno, pues ojalá sea un aprendizaje más que esté en currículum de todos los centros educativos. Claro, nos has hablado de los modelos de convivencia, de cómo sirve para prevenir ciertos problemas de salud. ¿Qué otros beneficios hay asociados a los huertos urbanos? Bueno, yo creo que a nivel salud o a nivel ciudad, realmente la ciudad, y en este caso Madrid, necesita espacios verdes. Y eso está estudiadísimo, ¿verdad? Que cuanto más espacios verdes, pues más limpia estará el aire. Y luego también las temperaturas que se generan en la ciudad de Madrid, que cada vez son más altas en verano, pues se podrán regular mejor con espacios verdes. Y si yo ahora mismo quiero formar parte de un huerto urbano, ¿cómo lo tengo que hacer? Realmente tendrías que acercarte simplemente al que te venga mejor de cerca de casa o al que tú elijas. Y decir, hola, soy Isabel y quiero formar parte de esta agrupación. Y preguntar realmente cómo están trabajando. Es verdad que hay un modelo general que son huertos comunitarios, que la idea es que sea abierto a la gente del barrio, bueno, que no sea del barrio, pero que te pille por lo que sea cerca. Y entonces están abiertos a todo el mundo. No se pueden cerrar, el modelo de huertos comunitarios no se deben de cerrar a solo un grupo de gente. Pero bueno, luego cada huerto tiene un modelo, porque hay algunos, en principio comunitario, querría decir que todos los bancales se utilizan en común, pero bueno, luego te encuentras algunos huertos que han dividido algunos bancales comunes y algunos entre grupos pequeños de gente, a lo mejor por tema organizativo interno. Entonces lo ideal sería que te acercaras a un huerto urbano, normalmente tiene un cartelito en el que pone qué días se reúnen, generalmente, o algún correo electrónico con el que puedas contactar. Y seguramente te acogerán con los brazos abiertos. Y Almudena, ¿cómo de escalable o realista es que nos alimentemos en un mayor porcentaje de estos huertos urbanos? Tú has repetido varias veces que esto casi no es tan importante por los tomates, sino más por la convivencia que genera, pero ¿podríamos llegar a ver un porcentaje procediendo de esos huertos? Podríamos, yo creo que si aumentara el número de huertos que hay en Madrid, pues bueno, si cada familia más o menos que participa en un huerto urbano, familia unifamiliar o una familia amplia, trabaja unos bancales junto con el resto de gente del huerto, pues quizás sí que podría tener. Faltaría mucho para toda la gente que somos en Madrid, faltaría mucho espacio dentro de la ciudad como para poder alimentarse. Pero bueno, yo creo que si va creciendo cada espacio que está perdido o abandonado, que no se está haciendo nada, y se cultiva, pues se podría poco a poco llegar a que nos pudiésemos alimentar una parte de la población.
todo Madrid es imposible, somos un monstruo de ciudad. Somos un montón de personas en Madrid. Ese producto que sacáis del huerto lo consumen después las personas que lo han estado cultivando, ¿no? ¿Se mantiene? Normalmente sí, aunque existen algunos huertos urbanos que también tienen relación con algunos centros en los que a lo mejor, sobre todo cuando pandemia, en los huertos urbanos, cuando vino la pandemia del COVID, sí que se hizo un permiso para poder recolectar y hacerlo a bancos de alimentos. Y existen algunos huertos en Madrid que todavía siguen con esta filosofía, que la gente que va ahí tiene ganas de cultivar y de aprender y de sociabilizar y de seguir utilizando esa tierra como huerta, pero sí que lo ceden a centros sociales de cerca de su huerto o a bancos de alimentos. ¿Qué pasa con los retos, los desafíos, las trabas que tenemos para que esto se convierta en una realidad abarcable para más personas? En cada huerto a veces existen algunas trabas, como puede ser el modelo de convivencia, que a veces pues cuesta un poco que gente... Porque además a los huertos se acerca gente que quiere cultivar, pero a lo mejor luego en otras cosas no coinciden tanto. Entonces, al final, es un modelo de convivencia que lo único común que tienes es que te gusta el huerto. Y luego verás que pues, si sacas otros temas a relucir en esa convivencia, pues puede haber algún conflicto, ¿no? Entonces, los conflictos existen. Y luego también es verdad que generar espacios que sean aptos para cultivar, que eso también podría ser interesante, ¿no? En algunos huertos pues la tierra no es buena, entonces hay que tener aprendizajes de cómo mejorar ese suelo para que pues, se pueda cultivar. Y el tema económico también. Actualmente en los huertos comunitarios sí que hay un pequeño apoyo económico por parte del ayuntamiento. Digo pequeño porque realmente no es suficiente, ¿no? Porque al final, bueno, pues se hace ese pequeño apoyo, pues cuando se monta un huerto nuevo, por ejemplo, cuando el ayuntamiento cede una parcela a una asociación para que monte un huerto nuevo, pues sí que les cede la caseta, les cede un vallado para que el huerto esté protegido, les cede algo de tierra nueva como para poder cultivar. Pero luego... Claro, ¿quién paga la manguera? Claro, el proyecto llega hasta donde llega. Entonces, a veces, como siempre el huerto, en el caso de huertos urbanos, se cede a una asociación, pues a veces la asociación tiene que poner una pequeña cuota para que se puedan comprar el resto de los materiales, o a veces se buscan algún tipo de subvenciones, pero no es tan fácil. Yo invitaría, como Almudena, que si tienes un terreno y os juntáis unos cuantos, se limpia y se empieza a cultivar. Pero luego, para que ese terreno forme parte de un huerto comunitario del Ayuntamiento de Madrid, pues habría que hablar con el ayuntamiento y sobre todo el ayuntamiento lo que hace es mirar de quién es ese suelo. Si es un suelo dotacional, si es un suelo público del ayuntamiento, pues quizá podría el ayuntamiento poco a poco hacer los pasos para que forme parte de los huertos comunitarios. Si resulta que es un suelo privado, a veces el ayuntamiento no puede hacer nada en ese suelo. Si hay un grupo de gente muy motivada con eso, pues a lo mejor intenta buscar un espacio, que eso sí que se dice, un espacio cercano que sí que pueda accederlo. Pero tiene sus trámites y sus pasos, porque no todos los suelos el ayuntamiento puede cederlos para huerto. Y te voy a hacer una pregunta un poquito así personal. De todos los proyectos que has puesto en marcha relacionados con los huertos urbanos, ¿tienes alguno que le tengas un cariño especial o por el contrario digas, ay, qué manía le tengo a este que puse en marcha y me salió Ese es el que queremos saber sobre todo. Yo creo que los que nos estén escuchando también. A ver, esto es una pregunta personal porque si a todo el equipo de banca le preguntaras, cada uno teníamos, pues en algún momento, pues eso, hoy me toca no sé qué, ¿no? Con más ilusión o con menos ilusión, aunque ilusión siempre le ponemos. Nosotros vivimos con mucha ilusión, también fue de los primeros proyectos que estuvimos, y estuvimos bastantes años, proyectos en Cañada Real, que hicimos tanto con actividades con niños relacionadas con huerto, como digo, el huerto es la excusa a veces, ¿no? El huerto es la excusa para estar ahí. Y luego también hicimos con mujeres y con hombres, bueno, porque había diferentes proyectos. Y Cañada fue de los primeros que estuvimos y fue muy divertido. Era la explanada del culto que llamaban, de Cañada, del culto porque es donde estaba la iglesia evangélica que había ahí. Y nosotros aparecimos porque nos llamaron de una entidad que trabaja ahí en Cañada para crear una especie de huerto. Entonces, como yo siempre digo, el huerto era la excusa. Y para mí fue el mayor aprendizaje, ¿no? Porque ahí sí que nos teníamos que integrar, ¿no? O sea, no éramos nosotras que íbamos a hacer un huerto, íbamos a apoyar un huerto, pero había que integrarse. Tuvimos que ir al culto a pedir permiso si les parecía bien para que utilizamos ese espacio para huerto para la gente de Cañada. Tuvimos que ir indagando qué pasaba cuando desaparecían nuestras plantas y pensábamos que alguien robaba y luego de repente un día vimos que había un caballo por el suelto. ¿Qué pasaba? Y tuvimos que adaptarnos al ritmo de la gente de esa zona que vivía en Cañada, por supuesto. O sea, nosotras intentamos escuchar a la gente que querían, estuvimos haciendo como acciones de qué queréis en esta zona. Hay gente que quería huerto, hay gente que no lo quería, claro que sí, pero bueno, nuestra excusa primera siempre era crear un huerto para
Y además teníamos una teoría, ¿no? Que Cañada es una zona en la que de Madrid, Cañada Real, que está muy discriminada, y entonces decíamos, vamos a echar raíces aquí, vamos a echar raíces en Cañada. Que me encanta lo de vamos a echar raíces y lo del huerto es la excusa, ¿no? O sea, yo creo que me quedo con esos dos titulares. Había un chico en un centro que trabajamos son chavales y adolescentes, y a mí un día me llegó a decir, uy, profe, porque lo de decirles tu nombre, a veces luego siguen con el nombre profe, uy, profe, pues a mí bajar al huerto pues no me cuesta tanto últimamente, porque dice, porque me relaja como cuando me fumo un porrillo. Ay, no me lo puedo A mí creer. me pareció fantástico, ¿no? Y dije, venga, pues soy 2 porrillos menos. Verde, apostamos por el verde. Es un verde esperanza. Exacto. Venga, Es un pues verde, verde cambiamos un verde por otro, exactamente. Esto puede parecer para algunas personas algo residual, ¿no? Como, bueno, esta gente de la capital que se puede permitir jugar a ser agricultores. ¿Es un movimiento que estamos viendo expandirse o realmente es algo muy pequeño todavía? Yo creo que se está expandiendo. Yo creo que cada vez ha habido una etapa que podría ser mi infancia perfectamente, en la que la ciudad estaba como muy lejana del mundo rural. Y yo creo que ahora, es más, aunque seguimos viendo muchísima gente en la ciudad, después de pandemia sí que ha habido mucha gente que ha migrado que se dio cuenta que en su casa de 50 metros cuadrados no quería vivir y ha migrado a zonas rurales. También es verdad que hay facilidad para según qué tipos de trabajo. Pero yo creo que esto está creciendo. Yo creo que sí, y que incluso en los colegios ya, el hecho de que los colegios cada vez haya más huertos quiere decir que es un aprendizaje más que es necesario para todo el mundo. ¿Tú tienes algún número, tú que sabes muchas cosas de datos en España, cómo se maneja esto? O... Pues creo que estaban más de 20.000, ¿no? Vale, o sea que sí que hay... En toda España. Sí, creo que andaba por ahí el dato. Vale, o sea que salimos de Madrid capital, ¿no? Y realmente hay un montón de sitios donde esto está reproduciéndose. Claro, que muchas veces pensamos solamente en Madrid, estamos hablando, claro, también porque estamos hablando con una cooperativa que trabaja en Madrid, y claro. por eso nos estamos centrando en Madrid, pero evidentemente hay otras muchas cooperativas y muchas otras personas que están trabajando en otras ciudades de España, claro que sí. Bueno, la pregunta final, vamos ya terminando esta entrevista maravillosa. ¿Qué tomate le sacas a tu proyecto? ¿Crees que es un proyecto verde esperanza? Lo que quieras, jugar con los colores como... Yo diría que por un lado está maduro, porque ya llevamos bastante tiempo trabajando y esa madurez es a base de aprendizaje, de ensayo-error muchas veces, ¿no? De decir, a ver si esto lo hacemos aquí. Pero luego en otras cosas, como siempre seguimos con ganas de hacer cosas nuevas o de llevar la huerta a distintos espacios, los que parece que es más difícil, pues en algunas partes todavía a lo mejor estamos verdes. Pero yo creo que con ganas de madurar, pero poco a poco. No un tomate que le echas etileno y enseguida madura. Queremos tomates maduros que no lleven cosas que fuercen su madurez, sino que respeten los tiempos de la naturaleza y de la convivencia. Y verde, mucho verde, porque estamos... Verde esperanza, sí, hay que seguir intentando. Necesitamos mucho verde esperanza, Isabel. Y en casa, ¿qué nos dirán? Que nos escuchen desde casa o desde la calle, porque claro, nos pueden escuchar allá. A lo mejor están trabajando en la huerta y nos están escuchando. Qué maravilla sería eso. Estupendo, me encantaría que alguien nos escribiera eso. Por favor, sí, que si alguien está ahora mismo trabajando en la huerta y nos está escuchando, que nos escriba en nuestras redes sociales, que ya sabéis que estamos en Instagram con Estamos Muy Verdes, y también podéis escribirnos a las redes sociales de Good for Good, donde también podéis ver en YouTube un montón de material con vídeos muy optimistas, poniendo a la humanidad en el centro de todo. Y ya hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Sí, Almudena, muchísimas gracias, ha sido un placer. No sé si nos tendríamos que ir a comer una ensalada de tomates, ¿no? A mí ahora tomates hay pocos, ¿eh? Ya están verdes, ya los que quedan están verdes. En el momento en el que estamos grabando... Vamos a por los rabanitos. Bueno, la ensalada de lo que toque, un día nos juntamos a comerla. De temporada, siempre. Siempre de temporada y agroecológica a ser posible. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí que nos tenemos que despedir. Que esto ha sido todo por hoy en Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro impulsado por Good for Good, que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable, como habéis visto. Y ya sabéis que os esperamos en el próximo episodio y mientras tanto os podéis ver todo el contenido que hemos producido, tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hasta luego.